ver, entonces, rápidamente, nada más quiero concluir la parte de la clasificación de funciones que habíamos visto o que habíamos comenzado a ver, en la cual habíamos visto que existen lo que son las funciones polinómicas, pues que son polinomios tal cual, de la forma anxn más an menos 1, x a la n menos 1, así sucesivamente, hasta a1x más a0. De este tipo de funciones. Y estas eran las funciones polinómicas. Y el otro tipo de funciones que vimos fueron las funciones racionales. Que serían funciones de la forma p de x entre q de x, donde estos dos eran funciones polinómicas. Bueno, de hecho vimos el ejemplo de cómo hacer la gráfica de una función racional. En Moodle el domingo les dejé un documentito donde pueden observar cómo graficar una función racional más compleja de la que vimos, porque habíamos visto solamente una función en términos de un polinomio de grado 1 entre otro polinomio de grado 1. Y en las otras funciones, en las funciones que les comento que les había dejado en Moodle, el domingo les dejé ese documento, pues ahí pueden observar cómo la gráfica de la función es una función un poco más compleja y a pesar de eso su forma de graficación es pues, la misma, es exactamente la misma. Bueno, eso fue lo último que nos quedamos. Entonces lo que vamos a ver hoy es primero complementar este tipo de funciones polinómicas racionales y comenzar a ver las funciones trascendentes. Los tipos de funciones trascendentes que son trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, para que podamos el día de mañana comenzar a ver el parte de parametrización, ¿sí? Ahora, este tipo de funciones, las que vamos a ver hoy, que tiene que ver con funciones trascendentes, solamente vamos a enunciar algunas de sus características. Ya las iremos analizando conforme avance el curso, respecto a su derivada, cuando veamos límites, pues sus límites especiales, máximos, mínimos, puntos de inflexión, etc. Incluso en el tema de álgebra vectorial, que ya es propiamente de geometría analítica, vamos a retomar algunas de estas funciones para representarlas de manera vectorial, ¿sí? Aquí las vamos a ver algunas de sus características y vamos a considerarlas en sus diversas representaciones paramétricas. Y eso lo vamos a retomar en la parte de álgebra vectorial. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es enunciar el otro tipo de funciones, que son las funciones irracionales. Bueno, este tipo de funciones, como su nombre lo indica, pues necesitan una raíz. Y la raíz de este tipo de funciones, pues resulta que se le aplica a las funciones racionales. Entonces, las funciones irracionales son la raíz de las funciones racionales, una raíz enésima de funciones racionales, que a su vez son cocientes de funciones polinómicas. Entonces, estos tres tipos de funciones están relacionados entre sí, de tal forma que estos tres las podemos llamar como funciones algebraicas. Las podemos englobar en un solo grupo
llamándoles funciones algebraicas. Estas funciones que son algebraicas, pues se basan en el concepto del polinomio, tal cual, que tiene que ver con lo que les mencioné respecto al tema 4 de álgebra, que en ese tema ustedes van a ver más específicamente cómo calcular raíces, calcular el grado del polinomio y algunos aspectos importantes de la gráfica. Ya cuando tengan cubierto ese tema, pues ya vamos a poder analizar de una forma más completa la parte de funciones polinómicas y lo podemos extender a funciones racionales, que lo podemos extender a funciones irracionales, ¿sí? Bueno, ahora aquí quiero hacerles una observación muy importante. La sesión anterior vimos cómo podemos trazar la gráfica aproximada de una función racional a partir de sus cruces con los ejes, tanto el x como el y, sus asíntotas y sus curvas que también son asíntotas, ¿no? Con las funciones irracionales, debido a la presencia de la raíz, puede que tengamos ciertas cuestiones un poquito más confusas de cómo puede ir la gráfica de una raíz. La razón es precisamente por el comportamiento que presentan las raíces. No es el mismo comportamiento el de una raíz cúbica que el de una raíz cuadrada. De hecho, en polinomios ustedes se van a dar cuenta de que cuando calculan raíces polinómicas que son irracionales, es muy simple calcular las raíces irracionales con raíces cuadradas que con raíces cúbicas, raíces cuartas, etc. Entonces, debido a ese comportamiento es que en este momento no tenemos el conocimiento necesario para dibujar la gráfica de estas raíces. ¿Cuándo lo vamos a obtener? Pues cuando tengamos el conocimiento de límites, límites al infinito, a más infinito, a menos infinito, y lo que sería la teoría de máximos y mínimos. Con eso pues ya podríamos dibujar de una forma más exacta la gráfica de una función irracional. Aquí lo único que quiero mencionar es lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo esta función irracional? F de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 entre x más 2. Tengo esta función. Para que ustedes puedan calcular el dominio, ¿qué es lo que necesitan forzosamente como condición? Exacto. Que lo que exista dentro de la raíz sea mayor a 0. Ahora les pregunto, ¿en álgebra ya comenzaron a ver este tipo de desigualdades? Todavía no. Bueno, entonces vamos a dejar el dominio de este tipo de funciones, de estas funciones irracionales, hasta que vean esa parte de desigualdades. Y entonces ya con el complemento de los límites, ya podemos comenzar a graficar de una mejor forma a este tipo de funciones, ¿sí? Entonces, para que no haya absolutamente ningún problema al respecto, me voy a esperar nada más. ¿Qué será? Yo creo que deberían empezar a ver ese tipo de desigualdades, si no esta semana, en la siguiente. ¿En qué van en álgebra? Racionales. Ah, entonces en este momento ya, en esta semana, ya deberían comenzar a ver lo que sería este tipo de desigualdades. Entonces, en límites lo retomamos para que ya tengamos todo ese conocimiento completo y podamos englobarlo todo en
en un solo ejemplo de límites con este tipo de desigualdades para calcular el dominio y podamos calcular de una forma rápida la gráfica de la función, ¿sí? Entonces, nada más aquí les comento, pues cuando comiencen a ver ya propiamente este tipo de desigualdades, pues se van a encontrar con esto, y eso lo pueden utilizar para calcular los dominios de las funciones irracionales. Ahora, la forma de comportarse de este tipo de raíces pues va a ser completamente diferente a, por ejemplo, que yo tenga esta. G de X lo voy a poner como si fuese la misma raíz, pero en lugar de raíz cuadrada le voy a poner raíz cúbica. ¿Qué valores puede tomar el cociente x menos 1 entre x más 2 al momento de calcular una raíz cúbica? Positivos. ¿Solo positivos? Ajá, exactamente. En este caso el cociente pues nada más debe pertenecer a los reales. Y entonces la única condición posible pues es que x sea diferente de menos 2. Eso es lo único que debemos contemplar para este tipo de raíces, para las raíces cúbicas. De tal forma que podemos hacer la siguiente conclusión. Si yo tengo una raíz, una función racional, irracional, con un índice par, aquí voy a poner alfa, entonces esto quiere decir que alfa tendría que ser mayor o igual que 0. Siempre, forzosamente. Aquí me faltó poner el mayor o igual. Para que entonces podamos calcular correctamente la raíz y no caigamos en el caso de los números complejos, ¿sí? Ahora, el otro caso. Si yo tengo el caso que la función irracional tiene un índice impar, entonces alfa puede tomar cualquier valor real. No importa cuál sea el valor. Si yo tengo la raíz impar, pues entonces podemos calcular cualquier valor de esa raíz impar. Llámele raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, lo que ustedes quieran. Mientras ese índice sea un número impar, pues puedo calcular cualquier raíz, ¿sí? Bueno. Entonces yo creo que por el momento hasta aquí vamos a dejar las funciones irracionales y nos vamos a centrar un poco más en lo que serían las funciones trascendentes. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es analizar aquí en GeoGebra esta circunferencia. Bueno, ustedes pueden ver que tengo aquí un deslizador alfa, más yo creo que lo voy a ocultar y solo lo voy a manejar desde la parte algebraica. Tengo aquí esta circunferencia, tengo un segmento y tengo aquí alfa. Vean qué es lo que sucede cuando muevo este alfa. Pueden observar que conforme voy moviendo alfa, pues se van creando diferentes triángulos rectángulos, ¿no? Tanto en la parte derecha como en la izquierda, de manera superior, de manera inferior, pues también puedo tener esos triángulos y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, este alfa lo que me está manejando es el arco de circunferencia que vamos a medir desde este cateto en color azul H hasta el segmento de recta que une el centro de la circunferencia con el punto P, que es parte de la circunferencia. Entonces,
El arco que estamos utilizando con alfa es esta sección, únicamente esta sección. Ahora, aquí no uso ángulos, uso arcos. La razón es, pues porque se han dado cuenta hasta el momento que los dominios de las funciones no tienen dimensiones y los grados sí tienen dimensiones. Entonces, para evitar ese problema, lo que hacemos es utilizar los arcos. Los arcos se van a medir en radianes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los catetos H y G? Azul y rojo, conforme voy moviendo alfa. Si yo varío alfa, ¿qué le pasa, por ejemplo, en este momento al cateto G? Aumenta. Sigo moviendo alfa y ahora disminuye. Sigo moviendo alfa y ahora si yo pusiese un sistema coordenado con el origen en el centro, pues resulta que este cateto G, la altura que me representaría el triángulo, pues hasta se vuelve negativa. Bueno, entonces, aquí lo que estamos teniendo es, si yo voy variando alfa, lo que voy a estar variando es la altura, la longitud de este cateto G en color rojo. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es colocar algunos puntos que ustedes pueden ver que tengo aquí deshabilitados. Este punto 1. Voy a poner el punto R. Bien, este punto R. No es más. Lo voy a poner en esta posición. Y aquí voy a poner R. Está debajo del punto P. Por eso es que no lo ven. Y entonces voy a poner este segmento I, que me va a unir a P y a R. Entonces, quiero que vean qué es lo que está sucediendo. Conforme yo voy modificando alfa, pues resulta que también voy modificando la altura del cateto G, que la pueden ustedes observar por esa línea punteada en color rojo. Ustedes pueden observar que el punto en color rojo se va moviendo hacia la derecha. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Por ahí. Entonces regreso otra vez a la posición inicial para comenzar a dibujarlo nuevamente. Aquí voy a dejar que el deslizador haga su trabajo solo. Entonces, ustedes observen cómo para cada valor de la altura, cada valor del arco alfa, me va dibujando una altura. Y entonces lo que obtengo es una gráfica que probablemente ustedes la conozcan. ¿Qué parece esta gráfica? Es el seno exactamente. Entonces, esta es una función trigonométrica. A diferencia de lo que vieron en trigonometría en álgebra, ustedes vieron razones trigonométricas. La razón trigonométrica no es otra cosa más que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa para el caso del seno, y entonces ustedes obtendrían la definición de la razón trigonométrica seno. Aquí lo que tenemos es una función. Debe tener su dominio y su codominio. En este caso el dominio son los arcos de circunferencia alfa y la imagen de esta función vendría siendo la altura que toma el cateto opuesto a alfa en este triangulito con catetos de color azul y rojo. Por eso es que tengo aquí este segmento de recta que une P con la gráfica del seno. Porque lo que estamos graficando como tal es una altura. Esa gráfica ondulada que ustedes conocen como la gráfica del seno no es otra cosa más que relacionar un arco de circunferencia con la altura de su cateto opuesto. Esa vendría siendo la definición de la función trigonométrica seno. Entonces, por eso es que ustedes pueden observar que sube y baja esa altura conforme vamos variando el arco de circunferencia alfa. De ahí es de donde viene la definición de la función trigonométrica. Entonces,
podemos considerar lo siguiente. Si yo tengo una función f de x llamada seno de x, lo que estamos estableciendo es un dominio D donde este dominio es x y me representa arco de circunferencia. Y tendría una imagen de f que sería y, que pues como sabemos es f de x, y esto me representaría la altura del cateto opuesto al arco X. Así es como definimos a la función trigonométrica seno, como la relación entre un arco de circunferencia y la altura de un cateto opuesto a ese arco de circunferencia, ¿sí? Si se dan cuenta, es algo similar a lo que conocen de razón trigonométrica, pero aquí ya estoy estableciéndolo desde el punto de vista analítico de lo que sería el cálculo, ya estableciendo una relación entre una altura, la del cateto opuesto, y la del arco de circunferencia. Esto también podemos hacerlo para el coseno. ¿Cuál creen ustedes que sería la definición de la función trigonométrica coseno? Más o menos igual. Ajá, exactamente. En este caso tendríamos que utilizar el cateto adyacente. De esta forma, pues yo puedo definir lo que es la función coseno de x, donde para este coseno el dominio de la función pues sigue siendo x que es un arco de circunferencia, y la imagen que iba a poner base, pero voy a poner longitud. En este caso es la longitud del cateto. Ay, creo que tengo sucia la pantalla. Déjenme limpiarlo. Ah, cierto. Este debe ser G. Este debe ser G.
Y este debe ser G, para que sean dos funciones diferentes. Este es G, este es G y este es G. Listo, ahí está ya corregido. Entonces, aquí podemos definir estas dos funciones de esta manera. Una está asociada al cateto opuesto, al arco de circunferencia, que es el que estamos variando, y la otra pues estaría definida a partir del cateto adyacente al arco de circunferencia que estamos trabajando, ¿sí? ¿Sí queda clara esta definición de funciones trigonométricas seno y coseno? Ahora, gráficamente, pues como las veo. Tengo aquí GeoGebra. Y ahora lo que voy a hacer es descubrir aquí el punto S y el segmento J. Vean que en este caso el segmento de recta J se encuentra en azul y va a estar uniendo lo que sería el punto P con el punto S. Y eso me va a denotar lo que sería la longitud del cateto adyacente, que en este caso está en color azul. Y entonces vean cómo en ambos casos, utilizando primero el cateto opuesto, dibujo el seno, la gráfica de la función seno, y utilizando el cateto adyacente, pues puedo dibujar la función coseno. Lo voy a dejar aquí para que se vean claramente las dos gráficas. Vean cómo efectivamente cuando empiezo a dibujar la gráfica de la función seno, pues inicia directamente pegada en el círculo, en la circunferencia. Es cuando decimos el seno de 0. En el caso del coseno, pues empezaría en 1 porque es la longitud máxima que puede alcanzar el cateto adyacente. Y entonces aquí tenemos las gráficas de las funciones seno y coseno. Con la definición que acabamos de enunciar, pues entonces tenemos las dos funciones trigonométricas fundamentales. Las funciones fundamentales, las funciones trigonométricas fundamentales, son el seno y el coseno. ¿Por qué les digo que son fundamentales? Porque son las únicas que debemos dar una definición tal cual. Si yo quiero definir, por ejemplo, a la tangente, en este caso la tangente de X, la puedo definir como el seno de X entre el coseno. Siempre puedo definirla de esa forma. Si yo quiero definir, por ejemplo, la cotangente, pues esta sería el recíproco de la tangente y necesito entonces ahora el coseno entre el seno. Si yo quiero la secante, pues la defino como 1 entre el coseno. Y si yo quiero la cosecante, entonces la defino como 1 entre el seno. Así es como puedo definir todo el resto de funciones trigonométricas. Estas pues son secundarias debido a que están definidas a partir de las dos fundamentales que son el seno y el coseno, ¿sí? Sucede algo de manera similar que con las funciones con las identidades trigonométricas pitagóricas. ¿Cuál es la identidad trigonométrica pitagórica fundamental?
Exactamente, esa es la identidad pitagórica fundamental. A partir de esa, ustedes pueden definir las demás. Por ejemplo, la de tangente cuadrada más 1 igual a secante cuadrada, o la de cotangente cuadrada más 1 igual a cosecante cuadrada, ¿sí? Entonces, forzosamente el seno y el coseno siempre los vamos a considerar como las dos funciones trigonométricas fundamentales, y a las demás las podemos considerar como las funciones secundarias. Aquí de lo que quiero hacer hincapié es lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué les representa esto? Que lo tienen en sus calculadoras, de hecho. Exactamente, esto les representa el arco cuyo seno es x. Entonces, hay que hacer diferencia entre esto y esto, para lo cual la notación que a mí me gusta utilizar para las funciones trigonométricas inversas es esta. Razón, pues esta me parece un poquito confusa por el hecho de que, por ejemplo, si yo escribo esto, pues sabemos que es lo mismo que el seno de x por el seno de x. Pero no sucede lo mismo con seno a la menos 1 porque sería la función inversa al seno. Entonces, para evitar este tipo de problemas, prefiero utilizar arcoseno como función inversa, ¿sí? Es nada más un aviso que les comento para evitar confusiones en el futuro. Que cuando ustedes vean en un libro o en una página o en algún otro lugar o en su calculadora seno a la menos 1, interpreten que eso es arco cuyo seno y que no es la cosecante, ¿sí? Porque luego podemos llegar a ese tipo de cuestiones. En un momento pues, lo vamos a ver un poquito más a fondo cuando tomemos en consideración las inversas de las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, una función trigonométrica, no importa si es fundamental como seno o coseno o secundaria, voy a utilizar la función coseno. La podemos representar con diferentes componentes. La puedo representar como b más a coseno de un argumento, y el argumento tendría omega por x menos x0. Entonces, todos estos coeficientes son las componentes de la función trigonométrica. Por ejemplo, si yo tomo el valor omega, a este le vamos a conocer como la frecuencia. Y la frecuencia, pues es cuántos ciclos voy a tener en el intervalo de 0 a 2pi. X se va a encontrar siempre en el intervalo de 0 a 2pi. Y entonces aquí lo que vamos a tener es cuántas subidas y cuántas bajadas van a existir por cada ciclo de 2pi. Eso es lo que me representa la frecuencia. Tengo lo que sería x0, que es lo que le llaman desfase. O desplazamiento horizontal. La razón de que le llamen desplazamiento horizontal, pues tiene que ver con el hecho de cuál va a ser, a qué posición del eje
del eje de las X se va a encontrar la función, si se va a encontrar más hacia la izquierda o se va a encontrar más hacia la derecha, considerando el punto de inicio de la función trigonométrica. En el caso del coseno, pues la función trigonométrica empieza en 1 y termina en 1. En el caso de la función seno, pues inicia en 0 y termina en 0. El caso de B, pues me va a denotar un desplazamiento, pero en lugar de que sea horizontal, va a ser un desplazamiento vertical. Y para el coeficiente A, esto es lo que le voy a llamar la amplitud. La amplitud tiene que ver con cuál va a ser el tamaño, cuál va a ser la longitud entre una cresta y un valle de lo que vendría siendo la función trigonométrica. Entonces, por ejemplo, me voy a pasar a GeoGebra. Ahí lo tienen. Y aquí ustedes pueden observar que del lado izquierdo tengo varios deslizadores. X0, que vendría siendo el desplazamiento horizontal, omega, que vendría siendo la frecuencia, A, que sería la amplitud, y B, que sería el desplazamiento vertical. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí a continuación es poner K para que observen que me está dibujando ahí unas rectas verticales. Esas rectas verticales me indican los ciclos de 0 a 2pi. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una recta vertical roja punteada y la siguiente se encuentra hasta acá. Este vendría siendo un ciclo desde 0 hasta 2pi. Este vendría siendo otro ciclo desde 0 hasta 2pi y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la separación entre estas rectas vendría siendo 2pi. La razón de que ponga estas rectas es, por ejemplo, vean qué es lo que sucede cuando yo modifico el desplazamiento horizontal o el desfase. Si yo lo voy aumentando, lo hago positivo, observen cómo es que esta función, digámoslo así, va caminando hacia adelante. Si lo hago en sentido contrario, digámoslo así, va caminando hacia atrás. Entonces, el lugar de inicio, que vendría siendo este punto justamente, pues se va a ir moviendo según el desfase, ya sea hacia atrás o hacia adelante. Eso es lo que me representa este x0. En el caso de omega, voy a ajustar este valor en 0. Para tener ahí el inicio directamente. Vean qué es lo que pasa con omega. Si yo lo hago más grande, observen cómo hay más ciclos dentro del intervalo de 0 a 2pi. Entonces, por ejemplo, ahí le puse omega igual a 2, es decir, que quiero dos ciclos dentro del intervalo de 0 a 2pi. Aquí los pueden ver. Este es el primer ciclo y este es el segundo ciclo. Si lo hago más pequeño, menor a 1, vean por ejemplo aquí, lo que le estoy indicando con este omega igual a 1/2 es que quiero que solamente me ponga medio ciclo en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces observen efectivamente aquí nada más tengo la mitad de un ciclo. Recuerden que un ciclo va desde una subida hasta una bajada, una cima y un valle. Aquí nada más le estoy pidiendo que me dé la mitad de eso, ya sea un valle o una cima, dentro del intervalo de 0 a 2pi. Entonces, con esto, pues yo le puedo mover la
lo que sería la frecuencia. De hecho, en computación, en los microprocesadores, es precisamente la frecuencia, la velocidad a la cual trabaja la computadora, qué tantas instrucciones ustedes pueden ejecutar por segundo. Bueno, ahora, aquí le puse una omega 0. Vean que no hay como tal una función. Lo voy a dejar en 1. Ahí tengo ya la función original. Vean qué sucede cuando muevo la amplitud. Si la hago pequeña, pues la onda se hace pequeña. La función senoidal se hace pequeña, como que se aplasta. Y si la amplitud la aumento, la onda senoidal va aumentando. Le voy a dejar, por ejemplo, ahí, más o menos en una amplitud de 2. Y vean cómo efectivamente desde el eje de las X hasta una cima, pues habrá una amplitud de 2, en este caso 2.02, y lo mismo desde el eje de las X hasta un valle. Le voy a dejar el valor de 2 exacto, que quede ahí en 2. Y por último, el parámetro del desplazamiento vertical. Entonces yo puedo bajar, darle un valor negativo y vean cómo va bajando, o darle un valor positivo y vean cómo va subiendo. Al desplazamiento vertical también le dicen el valor promedio, y el valor promedio es justamente la mitad entre una cresta y un valle. Es justamente el lugar en medio que se encuentra entre esos dos valores extremos, que le puedo llamar ya valores extremos, o el máximo y el mínimo, como le conoceríamos en terminología de cálculo. Vean cómo con estos parámetros podemos ir variando a la función senoidal para representar lo que serían las ondas. Les reitero, las funciones seno y coseno no son como tal ondas, pero sí nos ayudan a representar de forma matemática a las ondas. Todo fenómeno físico tiene su modelo matemático que le representa. En el caso de las ondas podemos utilizar lo que serían las funciones seno y coseno, ¿sí? Viendo las gráficas de las funciones trigonométricas, ¿ustedes me dirían si son inyectivas o no? ¿Sí son inyectivas o no son inyectivas? No son. Exactamente, no son inyectivas. Bueno, la razón de que no sean inyectivas es que las funciones trigonométricas son lo que le llamamos funciones cíclicas. Las funciones cíclicas pues se van a ir repitiendo constantemente a lo largo de todo el dominio. Entonces, una función cíclica no es inyectiva. A menos que hagamos lo que hicimos la sesión anterior con las inversas, que limitemos el dominio. Por ejemplo, me voy a pasar a GeoGebra. Entonces, yo puedo poner la siguiente función trigonométrica. Es más, aquí sí ya voy a necesitar los ejes. Ahí está. Yo tengo la siguiente función trigonométrica, que va a ser si x se encuentra entre pi medios ahí,
Entre menos pi medios. Si x se encuentra entre menos pi medios y pi medios, quiero que me dibujes la función seno de x. Bueno, ustedes observan que pues de esta función solamente tengo una parte del ciclo. La voy a hacer más grande. De acuerdo a lo que ya saben, díganme si esta función es o no es inyectiva. Esta sí es inyectiva porque para cada valor de x entre menos pi medios y pi medios, pues tengo solamente un valor de y viceversa. Entonces la función ya es inyectiva y como es inyectiva, ya le puedo calcular su inversa. Entonces en este caso, si yo pongo la función f de x, no, aquí va a ser g de x igual al arco cuyo seno es x, observen cómo efectivamente se cumple la relación de simetría con la función identidad. Entonces, las funciones trigonométricas inversas, las funciones arco, lo que van a hacer es, dado un valor seno de x, quiero saber cuánto vale x. Así es como podemos establecer la relación entre una función trigonométrica y su función inversa. Me paso a la pizarra. De esta forma, si sabemos que y es igual al seno de x, entonces x tendría que ser igual al arco cuyo seno es y. Y eso para todas las demás funciones trigonométricas. Para el coseno, pues tengo su inversa, que es el arco coseno. Para la tangente, el arco tangente y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, en general, pues las funciones inversas más usuales pues son el arco seno, el arco coseno y el arco tangente. Para la cotangente, secante y cosecante es muy raro el que nos las encontremos, pero sí nos las podemos encontrar. Entonces, estas vendrían siendo lo que serían las funciones trigonométricas inversas, las funciones arco. Y para que existan, forzosamente a las funciones trigonométricas usuales, las funciones trigonométricas tal cual, necesitamos restringir su dominio. Siempre vamos a necesitar esta restricción del dominio para que puedan existir las inversas. Siempre. Eso es necesario. Y en general pues lo restringimos en el intervalo de menos pi medios a pi medios, para que podamos con eso asegurar que las funciones trigonométricas son inyectivas. Porque les recuerdo, como son cíclicas, de inicio no son inyectivas. Para que exista la función inversa, necesito restringir ese dominio. Igual que lo hemos hecho anteriormente. Aquí la pregunta es, ¿el arco coseno de x es igual a 1 entre coseno de x? Es decir, el arco coseno es igual a la secante. No, efectivamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué relación tendría el arco coseno con el arco cuya secante?
su inversa. ¿Función inversa o función recíproca? Pues vamos a ver, para que no haya ningún malentendido con las funciones, vamos a ver qué sucede. Voy a decir primero que el coseno de y es igual a x. Entonces, si aplico la función arco cuyo coseno, obtendría que y es el arco cuyo coseno es x, que es lo que tengo aquí en términos del seno. ¿Sí están de acuerdo? El coseno de y es igual a x y eso quiere decir que y es el arco cuyo coseno es x. ¿Sí? Es justamente esta relación que tenemos aquí. Nada más que en términos del coseno. Bueno. Ahora, si yo calculo el recíproco del coseno de y, pues tendría 1 entre el coseno. Y como tengo una igualdad, pues necesitaría calcular el recíproco de x. En otras palabras, el coseno de y lo paso dividiendo hacia la derecha y x lo paso dividiendo hacia la izquierda. O volteo las dos expresiones, al final de cuentas no se afecta porque es una igualdad. Ahora, por la definición de la función secante, pues 1 entre coseno de y lo puedo sustituir por secante de y igual a 1 entre x. Y si calculo el arco cuya secante, pues obtendría que y es el arco cuya secante es 1 sobre x. Déjenme escribo bien esta a. Ahí está. El arco cuya secante es 1 sobre x. Entonces, como en ambos casos tengo y, que vendría siendo estas dos, pues resulta que el arco cuyo coseno es x tiene que ser igual al arco cuya secante es 1 sobre x. Esa es la relación de igualdad entre las funciones trigonométricas inversas. En este caso, ¿quién es el recíproco? Pues es el argumento de cada una de las funciones, ¿sí? Y de esta misma forma, pues podemos hacerlo con el seno y la cosecante, y la tangente y la cotangente. Yo tengo lo siguiente. Tengo a elevado a la m por a elevado a la n. Bien. Esto por leyes de los exponentes están de acuerdo que es a la m más n. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces también tengo lo siguiente. Tengo que, si yo elevo a la n a una fracción, esta vez voy a usar una fracción. Tengo a la 1 sobre n. Por leyes de exponentes, esto es lo mismo que la raíz enésima de a. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Y por último, si yo tengo a
a la menos m, pues esto es lo mismo que 1 sobre a. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. A ver, con estos datos es suficiente de lo que voy a hacer a continuación. A ver, voy a definir lo que sería f de x igual a la x como la llamada función exponencial. ¿Qué pasó? Sí, aquí. Sí, ahí me faltó el exponente. Ahí está. Entonces, con estos tres datos voy a definir lo que es la función exponencial. Bueno, entonces, primero, quiero preguntarles, ¿cuánto les devuelve si yo tuviese 0 a la 0? ¿Es 1 o qué es? Es lo que le llamamos una indeterminación. Es decir, es una forma en la cual no sabemos cuál es su valor. Ahora, ¿por qué es esto? Bueno, yo lo puedo expresar de esta forma. Puedo ponerlo como 0 a la x menos x. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora, por esta propiedad de los exponentes, pues resulta que este 0 a la x menos x lo puedo descomponer en 0 a la x por 0 a la menos x. Y por esta otra propiedad de los exponentes, este es x. Y por esta otra propiedad de los exponentes, pues resulta que esto vendría siendo como 0 a la x entre 0 a la x. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ¿con esto a qué quiero llegar? Dentro de la definición de la función exponencial, pues entonces tengo que excluir que a sea un 0. Porque si ustedes están de acuerdo, ahí f de x igual a la x, a no le di ningún valor. X podemos asumir que es cualquier número real. En realidad en este momento no nos interesa el valor de x. Pero ¿qué sucede si en un momento dado obtengo que x es igual a 0? Como 0 es un número real, debemos ser capaces de calcular a la 0. Si yo le doy el valor de 0 a ese número a, que le vamos a llamar base, pues resulta que llego a este caso. De esta manera, esta función exponencial, la primera de las características que debe poseer es que a sea diferente de 0. Entonces, la función exponencial forzosamente debe tener una base que sea diferente de 0. No puede ser 0, pues porque caeríamos en la indeterminación que tenemos justo aquí en blanco, ¿no? 0 a la 0, pues es una indeterminación porque implícitamente tendría un cociente de 0 sobre 0. Y eso, pues sabemos que es una indeterminación. ¿Sí queda claro? Bueno. A ver. Ahora, ¿qué sucede si a es un número negativo? Vamos a decir que a es un número negativo. ¿Puedo entonces calcular cualquier valor a la x?
No importa qué valor tome x, porque recordemos que x puede ser un número real, el que ustedes quieran. Ajá. ¿Y si es fraccionario? Voy a tomar lo que tenemos aquí, la regla de exponentes que tenemos ahí arriba, que subrayé en color cian. ¿Qué pasaría si yo elevo a la 1 medio, considerando que a es negativo? Entonces tendría como la raíz cuadrada de a, de acuerdo pues, a las propiedades de los exponentes. Y aquí les pregunto, ¿eso sería válido? Recuerden que a es negativo. No se puede. Estamos en cálculo. Si estuviésemos en álgebra, no tenemos limitantes, pero estamos en cálculo. Entonces, desde el punto de vista analítico, en el cálculo, pues resulta que a no puede ser negativo. Entonces, esta condición que establecimos en un inicio que a sea menor que 0, no la podemos tomar en cuenta dentro de la función exponencial. Bueno. Y por último, este es un caso un poquito menos extremo que los otros dos. ¿Qué sucede si a es igual a 1? Siempre va a dar 1. Entonces tendríamos que 1 a la x es igual a 1 y por lo tanto tenemos una función constante. Aquí la función constante sería f de x igual a 1. Si yo designo a igual a 1, no tendría una función exponencial, tendría una función constante. De esta forma, entonces ya podemos definir a las funciones exponenciales. La función exponencial es aquella función f de x igual a un elemento a elevado a la x, donde x es el argumento de la función y a es lo que le llamamos la base de la función exponencial. Las características que debemos contemplar es que a forzosamente tiene que ser mayor a 0. Ya vimos que no puede ser menor a 0 porque entonces obtendríamos raíces de números negativos, raíces pares de números negativos. Entonces tendríamos números complejos, eso no lo podemos permitir. Y que además a sea diferente de 1 porque entonces en ese caso tendríamos una función constante. Y a sea diferente de 0. Porque teniendo el caso de 0 a la 0 tendremos una indeterminación, un cociente de 0 sobre 0. Bueno, entonces estas vendrían siendo las funciones exponenciales. Y estas funciones exponenciales nos pueden ayudar a modelar, por ejemplo, lo que serían las poblaciones, nos podrían ayudar a modelar circuitos. Por ejemplo, ¿conocen lo que es el diodo? Bueno, la gráfica del diodo, la relación voltaje-intensidad de corriente del diodo, la podemos modelar como si fuese una función exponencial. Lo que les comenté de problemas
no polinómicos que se resuelven en tiempo no polinómico, entre algunos otros. Y entonces con esto también podríamos definir lo que vendría siendo la función logaritmo natural, logarítmica, mejor dicho, todavía no nos metemos con logaritmos naturales. Lo que vendrían siendo las funciones logarítmicas. Ese tipo de funciones, las funciones logarítmicas, pues las utilizamos básicamente en escalas. En computación, por ejemplo, utilizamos funciones logarítmicas de tal forma que un algoritmo lo podemos catalogar en que es eficiente cuando nos devuelve una respuesta en tiempo logarítmico, porque es menor tiempo que el tiempo que podría ser lineal o cuadrático, exponencial, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que vendría siendo las funciones inversas a las exponenciales, lo que son las funciones logarítmicas. Bueno, si yo tengo una función exponencial f de x igual a la x, eso quiere decir que su función inversa sería la función logarítmica en base a de x. Y así es como tendríamos definidas a las funciones logarítmicas. Ahora, en la lectura 11 abundo un poquito más al respecto sobre las partes que contienen a las funciones logarítmicas y las partes que contiene la función exponencial. Nuevamente, no es el objetivo del curso que estemos abundando completamente en estas funciones, es nada más que conozcan que existen ese tipo de funciones. Aquí nada más hacer la relación entre la función logarítmica y la función exponencial y solamente analizar qué es lo que sucede con las gráficas. Entonces, por ejemplo, me voy a pasar a GeoGebra. Voy a poner la función exponencial f de x igual a 2 a la x. Entonces, ustedes pueden observar que la gráfica de esta función, ¿cuál sería su dominio? Sí, todos los números reales, porque recuerden que hace rato habíamos comentado para que exista la función exponencial, su argumento, que vendría siendo lo que tomamos como el exponente x, este que tenemos aquí, pues debe ser capaz de tomar cualquier valor real. Por eso es que excluimos al 0, a los números negativos y al 1 como base de la función exponencial. Entonces, el dominio de una función exponencial siempre van a ser todos los reales. ¿Podrían decirme cuál sería su imagen? No toca el 0, es decir, son todos los números positivos. Desde 0 sin incluirlo hasta infinito. Entonces la imagen de la función exponencial vendrían siendo todos los números reales positivos. Ahora, si la función logaritmo es la inversa de la función exponencial, ¿cuál sería el dominio? Los reales positivos, exactamente, porque recordemos que para las inversas, los papeles de dominio e imagen se intercambian.
si en una función tengo, que es la exponencial, como dominio todos los reales y como imagen todos los reales positivos, en la inversa, que sería la función logaritmo, logaritmo en base 2 de x, entonces tendríamos que el dominio de la función logaritmo sería todos los números reales positivos, desde 0 sin incluirlo hasta infinito, y como imagen tendría todos los números reales. Entonces aquí ustedes pueden observar la relación geométrica precisamente en esta función exponencial 2 de base 2 y la función logaritmo en base 2. Vean cómo efectivamente se encuentra la simetría. Podemos encontrar la simetría que siempre encontramos en las funciones inversas, ¿sí? Entonces, es lo único que vamos a comentar respecto a las funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Vamos a, nada más como en esta sesión las definimos, conocimos algunas de sus características y conforme vayamos avanzando en el curso les vamos a ir añadiendo algunas características. Estas funciones exponenciales nos van a ayudar en un tipo especial de límite que se llaman límites exponenciales, las cuales vamos a ver que tiene que ver con una indeterminación que es 1 elevado al infinito. ¿Cuánto les daría a ustedes 1 a la infinito? No. Es otra indeterminación. Ya cuando lleguemos a esa parte de límites vamos a ver por qué. Pero aquí rápidamente pues les comentaría. ¿Infinito es un número? No. 1 elevado a cualquier número, sí es 1. Pero 1 a la infinito es una indeterminación porque infinito no es una cantidad. Más adelante estaremos hablando de eso. Y que también tiene que ver con la razón de por qué la función exponencial no puede tomar una base 1.